Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa que cada semana da la palabra a representantes de la política, las ciencias, la cultura y, claro está, de la sociedad civil. Un programa de Radio Francia Internacional con France 24 en español. Las relaciones entre Francia y los países de América Latina y el Caribe tienen una prolongada y rica historia. El aprendizaje de esas relaciones pasa, entre otras vías, por la formación académica. Una institución creada hace ya 68 años se ocupa de la enseñanza superior sobre esas relaciones, el Instituto de Altos Estudios para América Latina y el Caribe, IHEAL, por sus siglas en francés. Hoy recibimos aquí en esta escala en París a Denis Merklen, director del Instituto de Altos Estudios para América Latina. Denis, bienvenido a esta escala en París. Muchísimas gracias, es un gusto. Un placer tenerle con nosotros. Es usted el segundo director del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe, de origen latinoamericano, que ocupa ese puesto después de Jackson Scholl. ¿Cómo ve usted los desafíos que enfrenta hoy la educación superior del instituto que usted encabeza? Bueno, tenemos como usted dice, una vieja y rica tradición de recepción de estudiantes latinoamericanos. El instituto recibe aproximadamente 30% de su estudiantado proveniente de distintos países de América Latina. Y hay una cooperación muy rica y muy fluida con universidades de todos los países del subcontinente e incluso de Estados Unidos, con los colegas que trabajan sobre América Latina. Y el interés por América Latina en Francia, entre el público francoparlante, se ha renovado muchísimo estos años, se ha enriquecido con nuevos investigadores. Entonces estamos muy contentos y funcionamos muy bien. Tenemos también una cooperación importante con otras universidades europeas que trabajan sobre América Latina. Vamos a hablar de eso. Correcto. Entonces, bueno, hay un muy rico interés y un muy fluido intercambio y eso nos hace la tarea muy agradable. Y al mismo tiempo, claro, está en 68 años, la situación ha cambiado, particularmente de un tiempo para acá. A nivel de la educación superior, ustedes se enfrentan, me imagino, problemas como es la libertad de expresión, la verdadera libertad de cátedra, el problema del wokismo, el problema de los señalamientos que se producen en algunas universidades. ¿Viven ustedes esto al interior del instituto o no? No lo vivimos puertas adentro porque trabajamos en un clima de pluralismo que protegemos y que preservamos como nuestro más preciado bien. La libertad de cátedra es verdaderamente un valor muy importante para nosotros, sobre todo que tenemos una vinculación con la vida política de las sociedades latinoamericanas y de la sociedad francesa también. Entonces, realmente trabajamos en una situación de mucha comodidad, con colegas de muchos puntos de vista. Y esa riqueza de puntos de vista es fundamental para nosotros. Se expresa porque tenemos muchas disciplinas, antropología, historia, economía, sociología, ciencia política, geografía, dentro del instituto, y también porque tenemos puntos de vista académicos, científicos y políticos que conviven dentro del instituto, ¿no? La relación de las ciencias sociales con la vida social no puede ser de una separación estricta, ¿no? Entonces ahí hay un juego complejo. Un interesante arcoíris, precisamente, de especializaciones. Sí, a veces la vida política se nos mete y penetra la vida de la universidad de una manera en que no lo quisiésemos. Es muy tentador para el poder de turno, sea este democrático o no, inmiscuirse en los asuntos de la universidad. Y nosotros tenemos que mantener un diálogo, pero no podemos permitir que la vida política, ni en proveniencia de los movimientos sociales, ni del poder político, dicte las orientaciones de la investigación y de la docencia, ¿no? Ciertamente, y al mismo tiempo es usted un observador, como sociólogo y además director del Instituto de Altos Estudios, un observador de la realidad latinoamericana. Me gustaría comentar con usted, se han producido una serie de procesos electorales estos últimos tiempos en América Latina, lo que se llamó la segunda ola del llamado progresismo, por no decir de la izquierda latinoamericana, pero parece que rápidamente está girando hacia una especie de decepción. Los resultados recientes sobre la constituyente en Chile, la crisis que atraviesa Argentina, las propuestas no resueltas de la presidenta de Honduras, dando a entender que como que hay una especie de decepción de esa esperanza que se había recreado en una parte de América Latina. Sí, que tiene numerosos componentes y componentes diferentes según los países. En Argentina, por ejemplo, la crisis económica
de la mano de la inflación galopante que corroe a estas alturas, porque 100% de inflación corroe los lazos sociales y los vínculos sociales del conjunto de la sociedad, hacen muy difícil la situación. No es esta situación igual en los otros países, ¿no? Chile no atraviesa por una situación similar, por ejemplo. Sin embargo, pareciera haber un denominador común, que es la profunda división de las sociedades latinoamericanas, por una parte. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vimos en Bolivia anteriormente. Se ve en muchos lugares, ¿no? Las sociedades latinoamericanas están profundamente divididas y eso conlleva o tiene como mar de fondo probablemente una crisis de los regímenes democráticos que se ven desde el punto de vista de las poblaciones como cada vez más impotentes para resolver los problemas acuciantes que se presentan a las distintas sociedades, ¿no? Crisis que además se refleja también en la reemergencia, en la reaparición de una tendencia, dijéramos, al autoritarismo, por no decir de las dictaduras en América Central, notablemente el caso de Nicaragua, por no citar sin uno, pero también El Salvador, Guatemala, lo que está pasando hoy en día en Ecuador. Este resurgimiento de gobiernos autoritarios hace reflejo o reflejaría de alguna manera precisamente esta crisis de la democracia latinoamericana. Sin duda. Y no es simplemente el progreso de corrientes políticas autoritarias. Hay un movimiento profundo en las sociedades que le están diciendo a los gobiernos y a los estados, no es lo mismo el gobierno y el estado, pero le dicen a sus gobernantes, hay algo en el funcionamiento del Estado que no puede seguir así, ¿no? Hay una crisis de los estados nacionales y en consecuencia una crisis de los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos no pueden sobrevivir a tales niveles de fractura social, a tales niveles de fractura política. Los regímenes democráticos necesitan de niveles de cohesión social de los cuales las sociedades latinoamericanas se han alejado. Y por más que tengamos elecciones, incluso diría, por más que tengamos elecciones y libertad de prensa, no lograremos tener regímenes democráticos sanos en el continente, tanto como las sociedades estén profundamente divididas, ¿no? Esto ha tenido algunas expresiones muy claras. El poder judicial, del que difícilmente hablamos o con dificultad se habla, sino para decir que está manipulado, que es corrupto, etc., ha perdido su lugar. Está desestabilizado en el equilibrio de poderes del funcionamiento de un Estado democrático. Ese es otro síntoma de lo que ocurre. Es muy difícil para los gobiernos construir o reconstruir o repensar en el contexto actual un equilibrio de poderes en el seno del Estado. Una situación de inestabilidad que se ve va a durar o que va a perdurar durante un buen tiempo. Volviendo al caso del instituto que usted encabeza, precisamente, ¿cuál es la diferencia entre el Instituto de Altos Estudios de América Latina y otras instituciones que evidentemente también se orientan o de alguna manera analizan la situación de América Latina, como puede ser el Instituto de Ciencias Políticas, Sciences Po, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales? ¿Cuál es la especificidad, si se puede decir así, del Instituto de Altos Estudios de América Latina? Colegas, investigadores y docentes que trabajan sobre América Latina los hay en muchísima cantidad de instituciones universitarias francesas, ¿no? Algunas de las más conocidas son las que usted acaba de citar, pero las hay otras. Pienso en la Universidad de Saint-Denis, famosa, París 8. A las afueras de París. En las afueras de París, que también ha albergado y contiene una parte importante del latinoamericanismo de lengua francesa, o en Poitiers, o en Tours, o en Toulouse, donde hay también estas expresiones. El instituto es exclusivamente dedicado a América Latina. Tiene una pluridisciplinariedad muy importante, está adosado a un centro de investigaciones exclusivamente dedicado al estudio de las sociedades latinoamericanas y a un centro de documentación muy importante. Entonces, por la masa crítica somos el instituto más importante de Europa en este momento y además tenemos un perfil que no es el de la formación de personal político, como podría ser más directamente el caso de Sciences Po, ni tampoco el de un perfil exclusivamente academicista. Tenemos formaciones que apuntan a jóvenes que se orientan a trabajar en ONGs, en el sistema de relaciones internacionales, para los gobiernos, para el mundo empresario, en el mundo de la cultura, de la política,
Entonces, hay allí una mezcla, un difícil equilibrio entre una orientación de formación de cuadros hacia distintos aspectos de la sociedad, que sean institucionales o no, y al mismo tiempo una importante tradición de estudios académicos, de trabajo científico de fondo, que es el corazón de nuestra actividad, ¿no? 68 años del instituto cuentan mucho, evidentemente. Yo quisiera preguntarle, Denise Merklen, en diciembre pasado usted escribió un editorial respecto a una situación que se presentó con el instituto, el caso de un extorsionador, de un torturador argentino, Mario Sandoval, quien fue profesor del Instituto de Altos Estudios entre, si no mal recuerdo, 1999 y el 2005. Este personaje ha sido condenado por la justicia argentina. Él fue profesor del instituto, fue condenado por secuestro, tortura y desaparición forzada de un estudiante de una universidad en Argentina. Usted publicó una editorial bastante clara sobre ese tema ya como presidente del instituto. No obstante, esto se produjo en una situación donde queda poco claro qué hicieron las autoridades en su momento del Instituto de Altos Estudios de América Latina para evitar que este individuo entrase al instituto. ¿Cómo aprecia usted el que no haya habido sanción, el que no haya ninguna situación de reconocimiento de lo que hizo el instituto en ese momento? Bueno, en primer lugar aclarar, Mario Sandoval, la persona de la que estamos hablando, que fue condenada efectivamente por crímenes de lesa humanidad en Argentina, en tribunal en Argentina en diciembre pasado, fue chargé de cours, es encargado de cursos. Sí, encargado de cursos es el título exacto, es decir, él no tenía rango de profesor. Ciertamente. Son esos puestos que se utilizan para atraer gente a la universidad que viene, por ejemplo, un periodista a hablar de la prensa o un realizador de cine a hablar de cine. En fin, gente que por su experiencia profesional se acerca a una universidad o jóvenes docentes que están iniciando la carrera. Nunca fue titular de la Sorbona ni del Instituto de Altos Estudios de América Latina, cosa que él sí se encargó de reivindicar y de presentar en muchos lugares de América Latina, ¿no? Nosotros no estábamos en el instituto en aquel entonces. Las autoridades de la época se refugian diciendo que no sabían quién era. Mario Sandoval se presentó con un currículum donde decía claramente que él había sido oficial de la Policía Federal Argentina durante la dictadura militar, en un instituto especializado en ese momento, entre otras cosas, en la enseñanza de la justicia transicional, de las dictaduras que habían asolado el continente en los años 70. Hay ahí una parte de misterio. No ha habido proceso judicial al respecto porque no hay una falta legal cometida. Creo que es una pregunta que debe hacerse a los responsables de la época, ¿no? Para nosotros, latinoamericanos, para quienes vivimos la dictadura, algunas de las dictaduras en América Latina, es mi caso por la Argentina y por el Uruguay, tuve la mala suerte de vivir ambas, es un poco doloroso y un poco misterioso pensar que un personaje de semejante calibre, del cual se comienza a saber también una actuación francesa, ¿no? como sus... No se trata simplemente de un argentino, miembro de la dictadura, que ocultó su pasado y vivió normalmente en Francia. Comenzamos a saber que por las investigaciones periodísticas que ha habido también probablemente o con toda seguridad una actuación no clara, sino más bien turbia en el seno del Estado francés. Entonces, lo que nosotros pedimos a la justicia en aquel entonces fue que la extradición fuese posible para que la justicia argentina pudiese llevar adelante sus investigaciones. Afortunadamente esto ocurrió. Bueno, corresponde ahora investigar qué es lo que ocurrió en Francia durante todos esos años. Pues con esta aclaración que queda hecha, llegamos al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Denise Merklen, director del Instituto de Altos Estudios para América Latina y el Caribe, el IHEAL, su presencia en esta escala en París. Muchísimas gracias, Denise, Muchísimas por habernos gracias. acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.